Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas, queridos amigos y amigas, a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. El título del vídeo de esta semana parece un poco provocador o un poco controvertido, pero me parecía la mejor manera de presentarlo porque creo que responde fidedignamente a lo que sucede respecto a las reacciones de la gente ante la frase de Dios ha muerto, ¿no? Ya sabemos todos que esa frase fue acuñada por el filósofo alemán Nietzsche, Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, y aparece en su obra fundamental Así habló Zaratustra. En algunas traducciones, Así hablaba Zaratustra. La frase completa es: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Ahora tenemos que anunciar la muerte de Dios, y Zaratustra es el nuevo profeta, el que tiene que anunciar, ut viet orbe, que Dios ha muerto. Bien, sin entrar ahora a explicar la filosofía de Nietzsche, que eso ya lo veremos, algunas cosas hemos visto ya en vídeos anteriores y volveremos a él en otros vídeos, pero hoy lo que nos interesa es simplemente el significado de la expresión. Dios ha muerto significa, obviamente, ha muerto el concepto Dios, ha muerto la creencia en Dios. ¿Y por qué pongo buena o mala noticia? Pues porque eso, el mismo Nietzsche también nos lo diría, eso para un determinado tipo de personas es la peor de las noticias. Como diría un seguidor suyo, también alemán, Martin Heidegger: si Dios ha muerto, el peor de los enemigos acecha a la puerta, el nihilismo. Heidegger tiene, por tanto, una interpretación negativa, siendo el ateo, de la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Dios es algo terrible porque nos pone, digamos, de bruces en el abismo de la nada. Venimos de la nada, a la nada vamos, y lo que hay por medio no tiene sentido porque no es más que sufrimiento. Para Heidegger ya sabemos que el hombre ha sido arrojado en el mundo, ¿no? Y está ahí un poco en estado de abierto, perdido, ante un sinsentido absurdo, porque es un ser para la muerte. Es decir, hemos venido a la vida para aferrarnos a ella, sin embargo condenados a desaparecer. Si nos damos cuenta, la postura de Heidegger, que podría simbolizar lo que Nietzsche había llamado un siglo antes la postura de los esclavos, de la moral de esclavos o del hombre débil, del hombre que no puede afrontar, ni puede abrazar, ni puede afirmar la vida completa con lo bueno y lo malo, con el placer y con el dolor, sin la ayuda de Dios. Esa posición, como digo, la heideggeriana, estaría representando el polo de la pregunta de los que entienden que la muerte de Dios es una mala noticia. Sin embargo, para Nietzsche eso es completamente diferente. Nietzsche dice en La Gaya Ciencia que cuando Dios muere, pues de pronto nace una nueva aurora y estamos ante un mar absolutamente abierto de libertad, de creatividad, de creación. Ya no necesitamos que una voluntad divina nos diga cuál es el bien y el mal, ya no necesitamos que nadie nos imponga unos valores externos, heterónomos, sino que podemos crear nosotros nuestros propios valores, podemos decidir y crear el sentido de nuestra vida, y además podemos ser totalmente libres a la hora de buscar la verdad. No se nos tiene que imponer ni en el orden epistemológico ni en el orden ético verdades y axiomas y máximas totalmente universales, necesarias e impuestas de modo dogmático. La muerte de Dios, para el hombre fuerte, para el superhombre, para el hombre creador, para el hiperbóreo, no es más que una gran noticia, porque nos pone a nosotros ahora al cargo de nuestra existencia. Ahora nos convierte en auténticos autogestores de nuestra propia vida y de nuestro propio ser. Ahí tendríamos los dos polos: el polo pesimista, el polo del existencialismo ateo más nihilista, Sartre, Cioran, Camus, Heidegger, y el polo positivo, que es el que está simbolizado en Nietzsche. Sin embargo, todas estas posturas que estamos explicando, mejor dicho, estos ejemplos, más que estas posturas, estos ejemplos de filósofos, serían exclusivamente desde el punto de vista de la filosofía o del pensamiento occidental. Pero ya hemos hablado aquí en otros muchos vídeos de que Occidente no es tampoco el fin de la filosofía. También hay vida filosófica fuera de Occidente, más allá de Occidente, en concreto en el lejano Oriente. Allí también hay filosofía. Y en el lejano Oriente lo que estamos llamando muerte de Dios no es precisamente ninguna mala noticia. Vamos, de hecho, es que no ni se la han planteado, porque para hablar de una muerte de Dios antes ha tenido que vivir. Y para vivir ese Dios, pues entonces había que afirmarlo y ha habido que creer en él, y primero hay que definirlo, ¿no? ¿Qué es lo que muere? Para el concepto filosófico occidental y religioso occidental, ¿qué concepto muere? ¿Y qué es lo que nos puede hacer plantearnos entonces si la muerte de Dios es una mala noticia o una buena noticia? Lo que muere es sencillamente la definición de un Dios como un ser absoluto pero separado del mundo, anterior al mundo, es decir, anterior a la realidad, que crea la realidad
Ahí, bueno, tendríamos que ir viendo religión por religión cómo la crea, por qué motivación, cuándo, en fin, lo del cuándo encierra una trampa, porque claro, antes del mundo no hay tiempo, como diría San Agustín. Pero bueno, sobre todo la finalidad, la motivación. Porque un Dios que lo es todo, que es perfecto, que lo tiene todo, tendría que necesitar crear un mundo, ¿no? Esa concepción de Dios como Dios exterior a la realidad, como separado de su criatura, de su universo, bueno, la afirmación, la definición y el concepto de Dios que ha manejado Occidente siempre, filosóficamente y religiosamente. Las religiones del libro, que son las tres que más, diríamos, bueno, que más influencia han tenido en toda la cultura occidental, el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres comparten, en cada una después a su manera, lo va a interpretar culturalmente de un modo, pero las tres comparten el mismo concepto de Dios como un ser exterior al mundo, por tanto yo digo exterior a la realidad. Tenemos también que caer en la cuenta de que ya no estamos en los tiempos de Platón y Aristóteles, el mundo no es la Tierra. Para los antiguos griegos, pues nomás que se podía ver lo que había de la luna para abajo y después intuir lo que ocurría de la luna para arriba, como decía Aristóteles, ¿no? En el mundo de los astros, hasta donde alcanzaban nuestros ojos. Hoy, pues 25 siglos más tarde, y con todos los avances de la tecnología y todos los avances de la física y de la astronomía, ya no tiene sentido que reduzcamos la expresión mundo al planeta Tierra. Es ridículo, ¿no? Es que además nuestro lenguaje mismo nos traiciona, ¿no? Cuando decimos un mapa mundi, un mapa del mundo. Y un mapa del mundo no es un mapa del mundo, es un mapa de la Tierra, del planeta Tierra. Pero el mundo es lo que llamaríamos en griego cosmos, universo, totalidad de lo real. Y si es el cosmos no puede quedar nada fuera, salvo un creador para para los monoteístas filosóficos o religiosos que creían que Dios era un ser anterior, separado del mundo y creador del mundo. Bien, ese concepto en Oriente nunca se ha tenido. En Oriente se ha tenido siempre en la filosofía oriental y también en las religiones orientales y las tradiciones espirituales orientales, se ha tenido siempre la idea de que Dios y la realidad no son dos. No hay dualidad entre la dimensión última de lo real, o lo absoluto, o lo divino, lo trascendente, y sus formas de manifestarse. El autor alemán Willy Jäger, en La ola es el mar, utilizaba esa metáfora de la que yo creo que hemos hablado también en otros vídeos anteriores, que es como si quisiéramos separar el mar de las olas. Es decir, bueno, pues las olas serían como la manifestación externa, la manera en la que el mar es. ¿Cómo es el mar? Pues moviéndose con cientos de miles de millones de ondulaciones a las que llamamos olas, y es como el mar se da, como el mar se expresa, como el mar funciona. Pero cada una de las olas no es nada separada del mar, no existen separadas del mar, no son algo distinto del mar. Solamente la mente pensante, al conceptualizar, separa los conceptos de mar y de ola, como si fuesen dos realidades distintas, quizás pues por esa tendencia muy occidental a ontologizar, que también denunciaría Nietzsche, ¿no? En el ocaso de los ídolos. Nietzsche también decía que una de las trampas del lenguaje y de la gramática era que las palabras, por el hecho de existir, ya dábamos por hecho que aquello que designaban eran entes reales, ¿no? Entonces, claro, pues si creemos que decimos ola y decimos mar, pues nuestra mente, casi de modo automático o inconsciente, las convierte en entes, en realidades, pero claro, en sustancias, y la definición griega de sustancia era lo que es en sí mismo y separado de lo demás. Claro, en ese sentido, mar y ola, si son entes o son sustancias, tendrían que ser distintas la una de la otra. Pero sabemos que eso no es así. El mar no existe sin las olas y las olas no existen sin el mar. Siguiendo ese ejemplo, esa metáfora de Willy Jäger, en el lejano oriente, lo divino, lo profundo, lo último, el Tao, la naturaleza última de lo real, Brahma, Atman, la naturaleza búdica, como lo queramos llamar, según cuál sea la tradición de una confesión de otra o de una filosofía o de otra, es lo que nosotros llamaríamos la trascendencia. O lo que el filósofo español José Antonio Marina, en su libro Dictamen sobre Dios, llamaría la existencia. Si a Dios lo entendemos como la existencia, obviamente no podemos negar que la existencia es, ¿no? Si no hubiera existencia, pues no estaríamos ahora mismo aquí, ninguno, no habría nada. Y lo que llamamos la existencia, que el viejo Parménides llamó el ser, que ni nace ni muere, ni se puede romper, ni se puede separar, ni es perfecto, no tiene parte, no se puede dividir, es solo uno, es inmóvil, no puede cambiar porque no puede pasar a lo contrario, al no ser, que sería el único cambio posible. Lo llames ser, lo llames existencia, lo llames trascendencia, divinidad, es algo que así entendido es innegable.
No se puede negar que exista la existencia, ¿no?, que se da en todos los seres existentes. Pero al mismo tiempo la existencia respecto de esos seres los trasciende, porque estando en todos ellos no es ninguno de ellos. Sin embargo, es absurdo, diríamos filosóficamente, intentar separar la existencia de los seres que existen. No los podemos separar, porque en el momento en que los separáramos ya esos seres no podrían existir, porque no tendrían existencia. Bien, si entendemos a Dios como aquello que trasciende la limitación mental de cada cosa entendida como aislada o como separada, es una manera muy diferente de entender lo divino o lo trascendente o lo último o la dimensión última de lo real, que si lo entendemos como un ser que, como decía Feuerbach, ha sido la proyección de todos nuestros sueños, de todos nuestros deseos y de todos nuestros ángelos elevados y hipostasiados hacia el infinito, ¿no? Todo lo que vemos de bueno lo ponemos exponencialmente hacia lo infinito, y lo que consideramos de malo en nosotros lo eliminamos, y así lo que sale es un ser perfecto que lo proyectamos fuera de nosotros y fuera del mundo. Pero que no deja de ser, así entendido, pues una especie de superhéroe o de proyección imaginaria que no se diferencia mucho de Zeus o de los dioses de la antigua mitología griega o de cualquier avatar o cualquier ser que la literatura o la ciencia ficción humana haya podido producir, ¿no? Hombre, desde nuestro punto de vista, afirmar un ser exterior al mundo que nos está mirando constantemente y que su realidad consiste en mirarnos, en mirar el universo, contemplar su universo hasta la eternidad, sin tocarlo además, porque el concepto de la religión es que no interviene, que deja que las cosas sean como tienen que ser. Nos lleva un sinfín de contradicciones que además no podemos terminarlas en este vídeo porque no nos da tiempo para ello, necesitaríamos una segunda parte. Pero la primera contradicción, para mí, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista lógico, es que si Dios lo hemos definido siempre como lo absoluto, como el fundamento, como lo trascendente, que es trascendente, pero para trascender a las cosas tiene también que estar en ellas. Está en ellas y fuera de ellas, pero no puede no estar en ellas. Entonces, esto, si nosotros consideramos ese absoluto como exterior al mundo, significaría que hay algo fuera de lo absoluto. Pero claro, lógicamente, si es absoluto no puede dejar nada fuera. No tiene mucho sentido que lo absoluto tenga unos límites por fuera de los cuales hay otra cosa distinta. Eso, desde el punto de vista lógico, en muchos sentidos, yo al menos no le veo personalmente. Es verdad que cuando planteas estas tesis, la gente suele decir, es que eso es panteísmo. Como decía un viejo amigo mío, que lo hemos nombrado y le hemos presentado algunos libros aquí en este canal, Enrique Martínez Lozano, si lo piensas, con la mente pensante, es panteísmo. Pero si lo vives, si lo experimentas, si lo realizas, es no dualidad. Lo que Oriente ha llamado no dualidad es lo que Occidente ha llamado panteísmo. Entonces aquí suena como una herejía, pero también suena como una herejía porque como hemos dado por sentado que somos separados y diferentes, pues entonces pretender que somos en Dios o en lo divino o en la existencia o en el ser o en la verdad o en la vida o en la dimensión última de lo real o en la naturaleza búdica o en el Tao o en el camino, como lo queramos llamar, pues es una herejía, claro, pero es una herejía, pero ahí habría que hacer una petición de principio. Es una herejía si damos por hecho que nosotros somos criaturas y solo criaturas separadas de Dios. En este sentido, si nos fijamos bien, lo que nos cuenta la historia, por ejemplo, del cristianismo, es que a Jesús, la religión de su época, lo mata precisamente por decir que Dios y Él son uno. Dios y yo somos uno, el Padre y yo somos uno, dice Jesús, pero si os fijáis, yo reto a que lo comprobéis, no hay ninguna página del Evangelio en la que Jesús diga, solo yo soy uno con Dios, solo yo soy uno con el Padre. Ustedes no, ustedes sois de segunda división, ustedes no. Las metáforas de Jesús como maestro son otras. El pastor y las ovejas, la vid y el sarmiento, etcétera, pero no es yo solo yo soy el hijo y vosotros no, vosotros sois ahí criaturas de segunda división. Al revés, sed uno como el Padre y yo somos uno. Lo que pasa es que esto no lo hemos sabido digerir, no lo hemos sabido interpretar, y mientras no lo sepamos interpretar, pues entonces la llamada muerte de Dios tendrá que ser necesariamente, al menos para los creyentes o para las personas religiosas, una mala noticia. Se nos ha acabado el tiempo, hasta aquí la reflexión por hoy, porque ya llegamos al cuarto de hora a tope, y como no lo hemos terminado, la continuaremos en el próximo vídeo.
Muchas gracias. Me alegro mucho de veros como si, bueno, de veros no, de saber que estáis al otro lado. Y si os ha gustado podéis darle a me gusta y comentar, discutir, debatir, refutar, lo que os apetezca. Hasta la próxima semana.